En Hyper-V de Windows Server no contamos con la opción de poder tener NAT habilitado para nuestras redes virtuales y poder compartir lo que sería Internet con las máquinas virtuales. En este caso, esto sí está disponible en Hyper-V que incorpora Windows 10 porque allí tenemos un adaptador que se crea automáticamente que se llama modificador predeterminado. Este nos sirve para poder nosotros tener NAT o compartir Internet a nuestras máquinas virtuales por medio de una sola red. En este caso, cuando no tenemos varias tarjetas de red y no tenemos cómo compartirle directamente Internet a nuestra máquina virtual a través de una red virtual externa, tenemos que crear un NAT. Esto lo podemos hacer en lo que es Hyper-V de Windows Server 2012, 2012 R2 y 2016. En este caso vamos a poder habilitar lo que es NAT a través de Windows PowerShell. Para ello debemos crear un adaptador de red interno que lo podemos hacer a través del Hyper-V, el Virtual Switch Manager, o podemos hacerlo directamente desde PowerShell como lo vamos a hacer en este momento. Entonces en este caso no tengo ningún adaptador de red creado, vemos que no tengo ninguno creado hasta el momento en este Hyper-V que tengo en Windows Server 2016, en esto que sería la virtualización anidada en Microsoft Azure. En este caso vamos a crear ese nuevo adaptador de red tipo interno y vamos a crear el NAT para poder que se comparta Internet. Esta máquina virtual en el momento no tiene ningún adaptador de red conectado, como lo pueden ver aquí. Esta máquina virtual la tengo corriendo con Windows Server 2019 y vamos a crear entonces ese adaptador de red primario para poder crear nuestro NAT. En este caso vamos a abrirnos un PowerShell. Vamos a abrirnos un PowerShell por aquí. Y lo que vamos a hacer entonces es vamos a crear ese nuevo adaptador. Lo vamos a crear con el cmdlet new. En este caso bien switch. Vamos a crearlo. Vamos a darle tabulador para que autocomplete. Y en este caso vamos a decirle que el nombre de este adaptador se va a llamar. Vamos a abrir comillas, entre comillas. Y vamos a decirle que se va a llamar internal NAT, por ejemplo. Vamos a cerrar comillas. Vamos a decirle que el tipo de switch, en este caso, va a ser de tipo interno. Y vamos a darle enter para que cree nuestro nuevo Virtual Switch. Si nosotros vamos al el Virtual Switch Manager de lo que es, vemos que ya tenemos un adaptador que se llama interno, internal NAT, que es de tipo interno. En este caso, para poder crear nuestro NAT. Ya tenemos nuestro adaptador de red. Ahora, ¿qué debemos hacer? Vamos a hacer un JetNet Adapter para ver el index de ese adaptador que tenemos nosotros allí, que se llama internal NAT. Vemos que el IF index es el número 15 y en este caso vamos a crear ese adaptador para ese Virtual Switch con esa configuración. Pero antes debemos asignarle una dirección IP. Entonces para ello vamos a decirle new-net IP address. Vamos a decirle que la IP address que le vamos a asignar a este adaptador, en este caso, va a ser la 192. Vamos a decirle que va a ser la 192.168.0.1. Vamos a dejarlo en este rango. Que el prefijo, en este caso, va a ser D24, la puerta de enlace, o la máscara de su red, perdón. Y vamos a decirle que el interfaz index, o el interfaz index de este adaptador, aquí lo tenemos, número 15, IF index, para poder asignarle a ese adaptador y no a otro. Con esto lo que vamos a hacer es que le hemos asignado esa dirección IP a nuestro adaptador de red. Vemos que aquí ya hemos configurado el internal NAT con esa dirección IP. Si yo me voy por ejemplo a mi configuración de red, vamos a ver que aquí en la configuración de red nosotros vamos a tener lo que es ese nuevo adaptador creado de tipo interno. Aquí lo tenemos. Si vamos a ver sus detalles, en este caso vamos a ver que tiene esa dirección IP que le hemos asignado con esta puerta de enlace. Vemos que no le hemos asignado más. Si de pronto ustedes necesitan asignarle un default gateway o un DNS, pueden hacerlo a través de PowerShell o a través de aquí la configuración a través de interfaz. Vamos ahora a crear nuestro NAT, en este caso. Y vamos a decirle que el NAT lo vamos a crear con este nuevo comando. Vamos a decirle new netNAT, en este caso, para poder crear este nuevo NAT. Y vamos a decirle que el NAT se va a llamar, en este caso, vamos a decirle internal NAT también. Vamos a cerrar comillas. Y vamos a decirle que el internal IP interface address prefix, en este caso va a ser la 192.168.0.0/24. En este caso tenemos que establecerle cuál va a ser
el prefijo, en este caso de la dirección IP. En este caso no debemos asignarle, vemos que aquí asignamos 0.1, aquí tiene que ser 0.0 para que tome toda la red, y /24 para que sea la máscara de su red de nuestro nuevo NAT. ¿Ok? Vamos a darle Enter y aquí hemos creado nuestro NAT. Si nosotros hacemos un get net NAT, en este caso, si nosotros vemos aquí que tenemos un NAT creado que se llama internal NAT y que tiene esta interface, internal IP interface address prefijos. Y en este caso vemos que es la que hemos creado. Nosotros podemos crear diferentes tipos de NAT, podemos crear varios NAT y asignarlo a diferentes redes virtuales que tengamos nosotros creadas. Con esto, si ya yo voy y conecto mi máquina virtual, vamos a ir a Settings, vamos a ir a Conectado, vamos a ver en este caso, vemos que la máquina virtual en este caso no tiene ningún tipo de conexión, vemos que aparece en rojo allí porque no tiene ninguna red conectada. Si ya yo conecto a mi internal NAT, le doy a aplicar, le doy OK. Vamos a ir a nuestra máquina virtual. En este caso vemos que ya aquí se está autenticando. Vemos que todavía no tiene acceso a la red. Vamos a darle unos minutos a que tome lo que sería esa nueva configuración de red con ese NAT que ya nosotros hemos creado para nuestra máquina virtual. Y como podemos ver, ya ha pasado unos segundos mientras se autentica la red. Vemos que ya ahora sí tenemos acceso a la red. Si yo voy a la configuración de red de mi adaptador, vamos a ver que tengo conexión a internet. Vamos a ver las propiedades de este adaptador y vamos a ver que en este caso, en el status, en los detalles, vemos que me asigna la dirección IP, en este caso, lo que sería la dirección IP de nuestro adaptador de red. O podemos asignarla manualmente también, podemos asignar en ese mismo rango, podemos colocar la puerta de enlace, podemos colocar un servidor DNS independiente y podemos tener allí entonces ya conexión de red a internet de nuestra máquina virtual. Con esto entonces ya tenemos lista nuestra máquina virtual con una red interna, que en este caso, para poder nosotros tener conexión a internet, deberíamos tener una red externa en una máquina virtual con Hyper-V, pero en este caso tenemos una red interna, la cual solamente lo que hace es crear un NAT para conectarnos a través de internet esta máquina virtual. Entonces con esto ya nosotros estamos listos para poder comenzar a configurar nuestra máquina, para poder tenerla allí y poder tener allí todo lo que nosotros vayamos a configurar en esta máquina con lo que sería Windows Server 2019, en este caso cualquier otra máquina virtual, no importa si sea Windows o sea Linux. En este caso entonces ya saben que solamente creando el NAT podemos configurar este tema de que la máquina virtual comparta internet del host, que en este caso sería otra máquina virtual que se encuentra en Microsoft Azure, que es el tema de virtualización anidada que hemos estado viendo. Entonces en este caso esto nos va a servir para poder tener internet en nuestra máquina virtual sin tener que crear una tarjeta de red o un adaptador de red virtual, en este caso de tipo externo, que sería utilizar nuestra red, nuestra tarjeta de red que incorpora nuestro host de virtualización y poder tenerla allí totalmente exclusiva para lo que sería el host y no para las máquinas virtuales para compartir internet. Entonces, con esto ya hemos finalizado este tema de poder tener la virtualización anidada en máquinas virtuales de Azure y poder tener una máquina virtual que tenga acceso a internet con una red NAT que hemos creado a través de Windows PowerShell con estos simples comandos que ya saben, como siempre, les voy a dejar en la descripción de esta clase, ¿ok?